Muy buen día, hermanas. Hoy seguimos con las cartas de Pedro, con el tema número 30. De título, Pedro exhorta a seguir pensando sanamente. Y vamos a leer ya el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Y solo vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y bueno, pues Pedro aquí comienza este capítulo 3 diciendo que es la segunda carta que escribe. Y anterior a esto dice amados. Pedro realmente había entendido su propósito y que Pedro solo puede hablar así, con esa dedicación de amados, cuando realmente entendemos ese amor que Dios tuvo por nosotros al enviar a su Hijo Jesús para salvarnos de nuestros pecados, y que es lo que quisiéramos para todos nuestros familiares, para todas las personas que conocemos, que vemos que sufren. Y pues ese amor solamente viene de Dios. Aun cuando es bonito, es asombroso, como cuando conocemos a un hermano en Cristo, aunque toda nuestra vida no la hayamos visto, por ese amor y ese mismo sentir que tenemos, pareciera que lo conociéramos de mucho tiempo atrás, ¿no? Pero es eso, es ese mismo sentir, ese amor que viene, como les digo, ese amor que viene de Dios nada más. Solamente se puede decir así, amados, a los que realmente pues hemos experimentado ese amor de Dios, y para darlo a los demás, para seguir perdonando, para seguir rogando por todos los que necesitan de Dios. Y aquí así Pedro comienza: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas cartas nos dice que él quiere despertarnos con exhortación a vuestro limpio entendimiento. Y como ya hemos visto en estas dos cartas de Pedro, que él nos exhorta a eso, a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, que mantengamos buena nuestra manera de vivir, a despertar en nosotros esa esperanza viva que tenemos, a evitar que nos amoldemos a este mundo, y que como ya vimos en el tema pasado, ¿no? Cómo fue que se corrompen por andar en sus concupiscencias, por no dejar que Dios trabaje en nosotros y hacer morir nuestra carne, hacer morir nuestros deseos. Y vemos cómo se destruyeron y cómo van a ser castigados, cómo nos da ejemplo de el proverbio, ¿no? Que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Y todo eso es lo que Pedro nos exhorta a que sigamos vuestro limpio entendimiento. Nos exhorta a que no nos demos permisos de pecar, porque sin santidad nadie verá a Dios. A entender que cada situación que pasamos, Dios tiene el control, y a aceptar que lo que Dios nos está mandando es porque lo necesitamos. Realmente yo le digo al Señor: Señor, yo soy la perversa, yo soy la pecadora, yo soy la imperfecta. Si tengo que pasar esto, solamente ayúdame, porque tú sabes lo que yo necesito. Y entender eso es realmente creer que Dios puede hacer esa obra en mí que soy tan imperfecta, ¿no? Y Dios puede cuando nosotros aceptamos su corrección. Entonces Él puede seguir. Pero si de antemano seguimos en nuestras concupiscencias, no dejando que Dios
Y no es que Dios no pueda, sino si nosotros no dejamos que Dios trabaje en nuestra vida, pues Él simplemente espera porque sabe que no lo hemos entendido. Y realmente Pedro pues nos llama a eso, ¿no? A que en medio de la tribulación y el pasar pruebas, pues es parte de lo que Dios quiere quitarnos, de lo que Dios quiere ir trabajando en nuestra vida. Y así el versículo 2, seguimos, dice Pedro, dice en el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y pues este tema nos llevaría mucho tiempo porque que escudriñar realmente lo que dijeron los profetas, los santos profetas de Dios, pues tiene muchos puntos, pero yo nada más lo quise pues simplificar en el hecho de que los santos profetas siempre exhortaban al pueblo al arrepentimiento. Y el último profeta, que fue Juan el Bautista, él también llamaba al arrepentimiento. Y vamos a leer cómo Juan el Bautista dice en Juan 1:23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Estaba recordando también las palabras del profeta Isaías. Y ahí mismo en el capítulo 1 de Juan, pero en el versículo 29 al 34 dice así la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y todo esto nos exhorta Pedro a que tengamos memoria de las palabras que fueron dichas por sus santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y dice aquí: y del mandamiento santo y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y igual podemos hacer una lista grande de los mandamientos que dejó nuestro Señor Jesús a los profetas, a los apóstoles. Pero como esta carta es de Pedro, pues únicamente diré unos poquitos mandamientos, pero realmente los mandamientos que Dios nos dio. Y el primero, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y a Pedro también le dio un mandamiento que le dijo el Señor Jesús cuando fue restaurado: Pedro, ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Alimenta mis corderos. Y vamos a leerlo. Esto está en Mateo. Perdón, hermanas, lo encontramos en Juan 21, a partir del versículo 15. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y así en esta segunda carta de Pedro, pues él nos exhorta a que
sigamos con vuestro limpio entendimiento y a que recordemos los mandamientos de los que le dio a los apóstoles y todo lo que los santos profetas pues dijeron acerca de su venida, acerca de quién iba a ser el Cordero de Dios, dónde iba a nacer, qué es lo que iba a hacer, cómo iba a morir y también que iba a resucitar. Y también cómo es que si fallamos, que vayamos sinceramente con un corazón contrito y humillado a pedirle perdón y a permitir que siempre nos siga purificando y tengamos ese limpio entendimiento. Seguir creciendo para la obra del Señor. Ahora sí que veamos lo que veamos, pasemos lo que pasemos, estar con ese limpio entendimiento y no como lo vimos en los temas pasados, que por seguir sus deseos de la carne y por andar en sus concupiscencias, pues llega un momento en que desprecian el señorío. Que Dios les bendiga, hermanos.